Estos son los principales títulos hoy en Latinoamérica. Un giro inesperado. Según Wikileaks, Snowden pidió asilo político a 21 países, entre ellos 6 latinoamericanos, pero no a Rusia. Diálogo en La Habana. El gobierno colombiano y la FARC reanudan las conversaciones de paz con renovadas diferencias en la agenda política. Bachelet pisa fuerte. El resultado de las primarias celebradas el domingo en Chile sitúa a la exmandataria en la senda de la reelección. Hola, buenas tardes, bienvenidos a la edición central de Latinoamérica Noticias. Comenzamos el noticiero de hoy hablando de Edward Snowden, el ex analista de la CIA, reclamado por espionaje en Estados Unidos, cuyo caso dio un giro inesperado. Según reveló el sitio web de filtraciones Wikileaks, el fugitivo estadounidense renunció a pedir asilo político en Rusia, pero ha enviado solicitudes a 21 países, entre ellos 6 latinoamericanos: Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Se cree que Snowden se encuentra aún en el área de tránsito del aeropuerto de Moscú. Edward Snowden, acusado de espionaje por Washington, pide asilo a 21 países, entre ellos Brasil, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, según Wikileaks. En el grupo de países también se encontrarían Alemania, la India, España y Rusia, aunque el portavoz del presidente ruso ha asegurado que el ex agente de la CIA ha renunciado a pedir asilo político en este último país. Snowden, que permanece en una zona de tránsito del aeropuerto de Moscú, rompe su silencio en una carta enviada al gobierno de Ecuador. En ella agradece la ayuda del Ejecutivo latinoamericano para poder llegar a Rusia y elogia su valentía por defender los derechos humanos de un individuo frente al gobierno más poderoso del mundo. En este comunicado, Snowden denuncia la cacería extrajudicial de Estados Unidos y amenaza con filtrar nuevos datos porque es libre y capaz de publicar información que sirve al interés del público. A la espera de recibir respuesta de Ecuador e Islandia, países a los que ya ha solicitado refugio, Snowden pidió asilo a otros 19 países en una reunión con diplomáticos rusos en el aeropuerto de Moscú. En tanto, de visita oficial en Rusia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que no ha recibido ningún pedido para dar asilo político a Snowden, acusado en su país de filtrar información. A nosotros nadie nos lo ha solicitado todavía, dijo Maduro, que viajó a Moscú para participar del foro de países exportadores de gas y adelantó que solo tomará una decisión cuando eso suceda. Maduro también señaló que Snowden está siendo perseguido en un mundo sin ninguna razón, en el sentido de que él no ha lanzado un misil ni ha matado a nadie, y agregó que merece la protección del derecho humanitario internacional. No obstante, el mandatario venezolano descartó las versiones de algunos medios que refieren que él podría llevarse a Snowden en su avión desde la capital rusa a Caracas. Nos vamos a La Habana, Cuba, donde ayer comenzó una nueva ronda de conversaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC. Los diálogos están centrados en acordar condiciones para la eventual incorporación a la política formal colombiana del grupo rebelde que insiste en aplazar las elecciones nacionales y convocar a una constituyente. El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia retomaron este lunes en La Habana los diálogos centrados en la participación política de la guerrilla, con la advertencia de los negociadores del presidente Juan Manuel Santos de que solo debatirán lo pactado ante la insistencia del grupo insurgente de aplazar las elecciones y convocar a una constituyente. En el arranque del 11º ciclo de las conversaciones que intentan la paz en el país sudamericano, las FARC volvieron a pedir que se aplacen las elecciones de 2014 y la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. El aplazamiento por 1 o 2 años de las elecciones no solo generaría un espacio para la construcción de la paz sobre bases sólidas, sino que salvaría el proceso de malincidencias y suspicacias que podrían vincularlo con aspiraciones electorales de índole personal, dijo la FARC en un comunicado leído por su número 2 y jefe de su delegación de paz, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez. Sin embargo, el jefe de los negociadores gubernamentales, Humberto de la Calle, resaltó que la agenda pactada para este proceso de paz contiene unos parámetros claros sobre los temas a debatir en el punto de participación política. Para el gobierno colombiano, cualquier otro tema que propongan las FARC fuera de esta agenda es parte de su ideario y pueden someterlo a la consideración de los colombianos. Del presidente Santos destacó que toda la gracia. El negociador del presidente Santos destacó que toda la discusión de este punto está relacionada con el fin del conflicto, pero precisó que lo que se acuerde solo se aplicará si hay dejación de las armas y reincorporación a la vida civil de las FARC. Culminamos este primer bloque en Chile, donde una cosa quedó clara tras conocerse los resultados de las elecciones primarias celebradas el domingo. La expresidenta Michelle Bachelet se situó en la senda de la reelección al recibir 3 de cada 4 votos de los chilenos que el próximo 17 de noviembre piensan sufragar por la oposición de centro izquierda.
El resultado fue incierto prácticamente hasta el último minuto. El exministro de Economía, Pablo Longueira, se impuso este domingo en las elecciones primarias celebradas en Chile para designar a los candidatos presidenciales de los principales bloques políticos. Longueira se impuso por un 51% al exministro de Defensa, Andrés Alamán, de Renovación Nacional. Longueira, del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene ahora ante sí el difícil reto de aglutinar a la derecha chilena y perpetuar el gobierno de los conservadores que inauguró Sebastián Piñera. Además, Longueira tendrá que asumir una difícil realidad, y es que este domingo 3 de cada 4 chilenos que acudieron a sufragar en las primeras e inéditas elecciones primarias en este país lo hicieron por la oposición. Hacemos ahora el primer repaso por los principales títulos de los diarios latinoamericanos. Clarín, Argentina. La AFIP admitió que investiga a los hijos de Lorenzetti. Echegaray dijo que el cruce de información también involucra a la mano derecha del juez. La Corte lo había denunciado la semana pasada y el organismo había buscado negar cualquier fiscalización. La Razón, Bolivia. Morales y Putin acuerdan exploración de gas y petróleo en Bolivia. El presidente Evo Morales y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, afinarán este martes las tareas conjuntas que realizarán las petroleras estatales de ambas naciones, Rosneft y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, en materia de exploración y explotación en el país. Polia de Sao Paulo, Brasil. Camioneros traban carreteras en 9 estados. Bloqueos, contrapeajes y por cambios en la carga de trabajo afectan a al menos 22 carreteras. Acceso al puerto de Santos es cerrado. El Tiempo, Colombia. Nunca más política y armas juntas, dice gobierno a las FARC. El gobierno reanudó ayer los diálogos de paz con las FARC, recordándoles que la dejación de las armas es un requisito no solo para que pueda haber participación en política de ese grupo insurgente, sino para el acuerdo de paz mismo. El Comercio, Ecuador. Rafael Correa anunció sanción a cónsul por emitir un salvoconducto. El presidente Rafael Correa anunció que sancionará a su cónsul en Londres, Fidel Narváez, por emitir un salvoconducto sin autorización para permitir al topo de la CIA, Edward Snowden, viajar desde Hong Kong a Moscú, donde finalmente pidió asilo político. Y tras la pausa, persecución implacable. El presidente de Paraguay acusa al Mercosur en su último informe de gestión ante el Congreso. Una cita divertida. Los expedicionarios de la ruta Quetzal BBVA se reúnen con la primera dama de Panamá. Además, llegan los deportes a Latinoamérica Noticias. Quédese con nosotros.